Muy buenos días, queridos alumnos de segundos medios. Un gusto volver a verlos. Luego ya de un tiempo de haber terminado nuestra evaluación número 3. Felicitarlos por el trabajo realizado. Hubo muy buenos resultados. Era un trabajo complejo de hacer, requería mucho tiempo, mucha precisión, mucho seguimiento. Por eso les dije desde el comienzo de que era un trabajo que requería empezar desde ya. Las principales dificultades se presentaron los que empezaron tarde, los que empezaron muy encima buscando aplicaciones, la idea la empezaron muy tarde. Esas fueron las principales complicaciones y se nota en el resultado cuando algo se hace rápido, no se hace pensado y tampoco se conoce la aplicación. Así que, pero en general muy buenos resultados. Felicito los trabajos de la Isidora, muy bueno el trabajo de la Francisca, eh, el trabajo de Millaray, que también ella estuvo muy presente en el trabajo constante, las consultas, igual que la Vale, la Milén, trabajos muy buenos, como también el de Benjamín Lascano, que pensó el trabajo, lo trabajó en plasticina y hubo muy buenos resultados. Y obviamente hay muchos más. Voy a tratar de hacer un compilado de esos resultados para poder presentarlos a la comunidad, así que felicitarlos con eso. Y hoy día empezamos esta última patita que nos queda octubre-noviembre, que es un proceso más largo, solamente vamos a tener una evaluación, por eso el trabajo es un poco más complejo de hacer, que requiere más de tiempo y les vuelvo a insistir que debemos comenzar desde ya a trabajar en esto. ¿A qué se refiere nuestro concepto? A la escultura. Nos toca trabajar con volumen. Si vemos este concepto, piensan al tiro en los materiales, que es difícil ir a comprar y todo eso, pero hemos podido hacerlo, hemos trabajado con otros niveles en las esculturas y se puede trabajar con materiales reciclados, se puede utilizar con diferentes materiales que yo les voy a dar las opciones. Pero vamos a ver la escultura nacional, qué pasa en nuestro país cuando nace, cuáles son sus antecedentes histórico, y vamos a revisar algunos ejemplos. Nuestro objetivo de hoy día, chicos, es crear trabajos y proyectos visuales, como siempre, basados en los desafíos creativos que nos trae el manejo de materiales. En este caso no lo vamos a hacer necesariamente sustentable, sino que en lo que tengamos en casa en el desarrollo de la escultura. ¿Ya? Hemos trabajado otros años con el volumen, con la escultura, así que no va a ser tan difícil de ver. A la entrada de Rancagua, si ustedes cuando llegan desde el norte, desde Santiago, donde está un ex shopping que se llama, en nuestro tiempo, está esta escultura de Sergio Castillo, un artista muy conocido nacional, de índole de reconocimiento nacional e internacional, que hizo este homenaje a fue un encargo que fue para nuestra ciudad. Obviamente la idea es que no queremos que pase esto, de que esté rayado. Hay otros espacios para ser rayados, pero no son estos específicamente. Así que la idea es que cuidamos nuestro patrimonio en volumen. ¿Qué es la escultura? Para darle una pequeña pincelada a lo que ustedes ya conocen, es una obra tridimensional, ya que tiene técnicas de relieve, puede ser tallado, puede ser moldeado, puede ser ensamblado también, vaciado, entre otras, que es sacar un molde, pero son técnicas un poco más complejas de realizar que no la vamos a ver hoy día, pero sí es importante que lo sepan. ¿Qué materiales se utilizan de manera tradicional en la escultura? La piedra, la madera, el mármol, la arcilla, el yeso. Para hacer la primera obra siempre se utiliza el barro, la greda, se me había ido el nombre. Además, comúnmente para el acabado de las obras se aplican diferentes tratamientos, como se llama la pátina o policromado, que son colores que se le aplican a estos materiales para ir cambiando. Veamos la definición. Dentro de esta categoría tenemos los frisos, que son como los medios relieves, que no tienen este volumen completo, sino que esta primera capa que aparece en las iglesias o que aparecen en obras más medievales o en obras egipcias, y monumentos, que son las representaciones de figuras humanas. Por ejemplo, cuando se hacen monumentos a tal persona, a tal causa, para poder hacer un homenaje, lo hacen a través del volumen. A partir del siglo XX, con la llegada de las vanguardias, la escultura también comenzó a haber un cambio en cuanto a los materiales y en cuanto a las formas y a los temas trabajados. Como pasó en todas las artes a partir del siglo XX, que hubo un cambio total, algunos después, otros antes, y se mezcló este concepto también de escultura con instalación y también en ensamblaje.
Acá tenemos una obra, uy, se me quedó un icono ahí, una obra de Federico Asler, que trabaja con estos volúmenes en hormigón, que el hormigón es el cemento que se trabaja con moldes que están aquí, y se interviene en un espacio abierto. Y también se da la posibilidad a esta interacción con las personas, que también se le puede llamar una instalación escultórica. ¿Cómo vamos hasta aquí? Ya revisamos de manera general lo que era la escultura. Vamos a revisar algunos antecedentes históricos. Si ven ahí, carácter religioso, a finales del siglo XVIII, en nuestro país, ¿cuál era el arte que predominaba? El arte colonial, que era lo más cercano que teníamos, y principalmente el sentido religioso. Eran representaciones del estilo religioso, era figurativo, era simbólico, pero no era algo realista, tampoco era algo expresivo, sino que era netamente una ofrenda hacia, hacia Dios en este caso. Voy a cargar el computador, que me voy a apagar. Y seguimos. Ya, entonces teníamos este carácter religioso. ¿Qué otros antecedentes históricos tenemos? La Revolución Francesa, que también es un hito, las independencias, las independencias de Estados Unidos, después acá en Latinoamérica, son precedentes para el cambio en las artes visuales a partir de este momento. La Revolución Francesa nos trajo nuevas ideas. Acá tenemos a Rebecca Mati, que fue la primera mujer en trabajar la escultura. Era un rubro netamente masculino, difícil de poder entrar también y difícil de poder trabajar en esos tiempos. Y aparece este arte nuevo con estos antecedentes. El primer monumento que llegó a Chile, ¿cuál es? En la Plaza de Armas de Santiago, está esta obra que es una escultura pileta, que también es funcional y también decorativa, que la pidió el señor Javier Pérez Rosales al escultor italiano Francisco Orsolino. Perdón. Y ya recién en 1854 se abre la primera escuela de escultura como tal, que luego pasa más adelante a la Universidad de Chile, con Augusto François dirigiendo este movimiento, y obviamente él, este francés, le instaura un estilo mucho más academicista a su enseñanza, mucho más tradicional, y que siguió en los tiempos siendo un precedente para los escultores que venían después. Y tenemos los primeros escultores chilenos, que es Nicanor Plaza y José Miguel, Nicanor, es que se me confunde Nicanor Plaza y José Miguel Blanco, que trabajaron con principalmente bronce. Aquí tenemos este bronce, aquí también tenemos un bronce, pero tienen diferentes tonos, se trabajan con diferentes pátinas, que son estos colores por fuera, ¿ya? Este señor Caupolicán, que es de Nicanor Plaza, está en el Cerro Santa Lucía, en la parte, en la puntita, como obra representativa también de la colonización y de lo que pasa también en nuestros orígenes de invasión. Tanto Blanco como Plaza fueron los primeros escultores que se distinguieron con su quehacer, por lo que suelen reconocerse como los forjadores, los iniciadores del movimiento de la escultura en nuestro país. Y ahora vamos a ver algunos representantes de nuestra escultura un poquitito más contemporáneos a partir de 1925 en adelante. Vamos a ver mujeres y hombres para que ustedes puedan seleccionar uno de ellos y poder trabajar después en lo que van a querer hacer. Tenemos acá a Sergio Castilla, que nace en Santiago en 1925, que trabaja con estos metales, que le dicen las papas fritas. Esto está en la Universidad de Talca. Tiene obras en todas partes, en Chile y partes en el extranjero. Su obra es bastante llamativa porque es abstracta, no tiene un gusto específico para las personas, que es más bien universal. Trabaja con esto del abstracto, con esto del movimiento y con la repetición de estos elementos, ¿ya? Y es el señor que hizo nuestra obra al inicio de Rancagua. Cristina Pizarro también del 45, un poquitito más avanzada. Ya trabaja, para ser mujer, bastante complejo trabajar en estos momentos. Trabaja aquí con aluminio,
Y con los metales, ya utilizando un color, este es el color original de la obra, y también empiezo a agregar estos colores monocromáticos a estas obras, mucho más futuristas, mucho más conceptuales, mucho más teóricas, ya no son representativas, si ustedes ven, o sea, no son reproducciones de la vida real, sino que son traducciones de algún sentimiento, traducciones de alguna necesidad de expresar algo. Tenemos a Lili Garafulich también, que es una de las primeras mujeres también potentes en trabajar la escultura, que nació en Antofagasta en el 14, que no falleció hace tanto tiempo, lo tuvimos bastante, trabaja aquí con el mármol, pasó por varios periodos en su estilo arquitectónico, escultórico, pero aquí se distingue este trabajo de esta piedra, este mármol tan difícil de trabajar, pero tan bello que puede obtener. Es más bien orgánico, son formas simples, son formas cóncavas y convexas que también se pueden relacionar con la figura humana y con el movimiento, o con lo natural. Tenemos a Osvaldo Peña, que trabaja más bien en espacios abiertos, en intervenciones urbanas, en intervenciones principalmente en Santiago, como estas dos obras que aparecen acá. También utilizan mucho este tono del amarillo para poder trabajar súper conceptual, súper contemporáneo. Estos personajes que van atravesando, van pasando por diferentes áreas. También lo podemos encontrar en el metro de Santiago, también existe una intervención de él, y también hay muchas intervenciones en el metro de diferentes artistas. Tenemos Federico Asler, que también lo mostramos al comienzo. Si se dan cuenta, se reconoce su trabajo porque se repiten elementos como el hormigón, estas como cuncunas que se van, estas texturas que se van representando. Marta Colvin, también una pionera de mujer de la escultura chilena, que trabaja con la piedra, también trabaja con la madera, con el ensamblaje, con no mezclar, es como superponer dos elementos, dos maderas, para ir creando formas. Y aquí está la Pachamama, quien trabajó, que está en el Parque de los Escultores en Santiago, que tiene diferentes formas, texturas y relacionados con mucha relación con la naturaleza. Tenemos a Manuel Razabal, que también es del 40, que trabaja con diferentes formas, con intervenciones urbanas. Hay muchas obras también en Santiago que podemos encontrar de él, como una obra de esta que está en República, que es una fuente con estos elementos, con la representación de las personas a través de las masas. Y en el norte podemos encontrar esta mano que es súper conocida, que también es de él, con este estilo alargado y en punta que también se va repitiendo en sus obras. Y por último tenemos a Francisca Cerda, otra mujer potente en el trabajo de la arquitectura, en el trabajo del metal, en el trabajo del orgánico, en la interacción con la naturaleza también. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a crear una obra tridimensional. Ya como lo hemos hecho en todas las clases, no espero que todos hagan lo mismo, por eso dejamos una actividad más amplia en la que ustedes van a seleccionar el tema, la forma y el material. Yo les estoy entregando los indicios, el inicio para que puedan elaborar este trabajo de volumen. ¿Ya? Entonces nuestro trabajo de hoy día es la creación de una obra tridimensional, seleccionando un material y un artista nacional de inspiración. ¿Ya? Entonces, en base a lo que ustedes vieron, y aquí investiguen más de los artistas, van a elegir uno de ellos. Vamos a tener dos pasos. El primer paso es crear el boceto, el dibujo tipo boceto desde tres visiones. O sea, van a hacer el dibujo desde frente, desde lado y desde atrás, cómo se va a ver tu obra. Entonces tienen que pensar bien cómo la van a querer hacer, con qué materiales la van a hacer, revisen qué es lo que tienen en casa, y yo les voy a explicar qué materiales pueden ser. Y esa entrega es el 22 de octubre, como avance. Requisitos mínimos de ese avance: seleccionar, voy a dejar uno o dos artistas nacionales, en los que lo van a escribir en su croquera, la selección. Material plástico, seleccionar el material con el que quieras trabajar y registrar en la croquera. Entonces van a registrar, por ejemplo, Lili Garafulit, voy a trabajar con masa casera, ¿ya? Lo dibujo mi obra en tres hojas diferentes. Primero dibujo frontal, después lateral y después el de atrás. Dibujar una mirada en cada hoja de la croquera. No hagan dibujos pequeñitos, ocupen una plana para cada dibujo.
Dibujar una mirada, ya. Utilizar lápiz grafito 2B y 6B. El 2B para hacer el esquema y el 6B para hacer grabación. Aquí abajito dice. Los dibujos deben tener una línea de estructura suave y otra de contorno y sombras dentro de él para que se entienda cuál va a ser el volumen. ¿Ya? Acá tenemos otra obra de María Razabal. Si se dan cuenta estas personas que se repiten, este concepto de masa. Y el paso 2 es traspasar el diseño de tu croquera a una obra ya definitiva que es la obra tridimensional. ¿Y cuáles son los requisitos de esta obra final? Primero, la obra debe tener una altura mínima de 20 centímetros. La obra debe responder visualmente a la inspiración de uno o dos artistas nacionales, mencionados. La obra se puede sostener por sí sola o puede tener una base. O sea, no es necesario de que le agreguen un pedacito de tabla, sino que si se para solito, no hay problema, puede quedar así. La obra debe presentar con claridad un volumen completo, de todos los lados. La obra puede ser figurativa o también puede ser abstracta. Espérenme un poquito, que mi hija me pide que le abra algo. Entonces, esa entrega, chiquillo, es el 3 de diciembre del 2020. Esa es la primera semana de diciembre y ya les voy a presentar cómo lo vamos a realizar. ¿Cuáles son los materiales posibles que ustedes pueden trabajar? Yo les puse algunos, pueden ser otros, no hay problema con eso. Greda, arcilla, plasticina, alambre, madera, cerámica en frío, masa para modelar casero. Ustedes pueden crear una masa con harina para poder crear o moldear lo que ustedes quieran. Lo pueden teñir esa masa con colorante comestible que venden en el supermercado o el material que ustedes tengan en casa y lo puedan moldear o lo puedan ensamblar o lo puedan pegar unos con otros, pero que produzca un volumen, ¿ya? Volumen se entiende que si yo lo voy girando, por todos lados tenga un volumen o un diseño. Y las fechas, si se dan cuenta, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 clases para este trabajo. La próxima semana el avance es opcional, de lo que ustedes estimen conveniente que llevan ya en el diseño. Y el jueves 22 de octubre, el avance es obligatorio, donde se entrega el boceto. Ahí ustedes me envían el boceto y lo vamos conversando. Y aquí tenemos la sucesiva de 2 opcional, 1 obligatorio, opcional y la entrega final. Van a existir 2 envíos obligatorios que van a ser parte de la evaluación. Acá tenemos 2 obras también representativas que están en el Parque de las Esculturas y esta que está a la entrada de el Museo de Bellas Artes en Santiago, que lo hizo Rebeca Mate, esta señora pionera como mujer en la escultura. Y les dejo, chiquillos, la rúbrica de evaluación, que consta de 7 indicadores de evaluación que tiene que ver con lo mismo de siempre, que envía avance obligatorio a las fechas correspondientes, que esos avances, que ese avance del dibujo responda a la temática, técnica, miradas y líneas. La obra final responde al concepto de escultura, demostrando con claridad el volumen, el concepto de volumen. En la obra final se visualiza con claridad la selección del artista que ustedes escogieron, que tenga sus características y que se note, no que sea una copia de él, sino que tenga alguna de las características que tiene ese artista. La obra responde correctamente al procedimiento técnico, si van a trabajar con masa, que esté bien aplicada ese material, o si van a trabajar con madera, que también esté bien elaborado con madera. La escultura responde a un mínimo de 20 centímetros de alto y el oficio, que también siempre lo evaluamos. Y les dejo, chiquillos, estos materiales de apoyo para que revisen algunos videos y mis datos para que me puedan contactar y hacer las consultas que ustedes estimen convenientes. Así que importante trabajar este concepto de la escultura nacional. Es un arte que no se estudia mucho. Tenemos muy buenos escultores contemporáneos y un poco más antiguos que han trabajado diferentes materiales y que importante es que los revisemos por su obra y por su impacto en nuestro país. Así que los dejo invitados a que ya empecemos a trabajar con esto y cualquier consulta o duda me la hagan llegar. Les dejo un gran abrazo y que estén muy bien.